A ver, seamos sinceros, el marco teórico. A veces se siente como una simple colección de citas, ¿verdad? Una de esas partes de una investigación que puede ser súper frustrante, pero que al mismo tiempo es absolutamente crucial. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esos errores fatales que pueden tumbar un proyecto entero. Y claro, lo más importante, vamos a ver cómo se pueden evitar. La fuente que analizamos hoy, la verdad, no se anda con medias tintas. Fíjense en esta frase, es directa. Si un marco teórico tiene estos errores, está mal hecho. Así de simple. Ojo, no estamos hablando de detallitos o fallos menores. No. Estamos hablando de problemas de raíz, de esos que pueden invalidar por completo una investigación. Así que sí, vale muchísimo la pena poner atención a lo que viene. Ok, ¿cuál es el plan para hoy? Es bastante claro. Primero, vamos a empezar con una advertencia súper importante. Luego, nos metemos de lleno con 3 errores clave. El de acumular sin analizar, el de los autores que no conectan y, por supuesto, la falta de enfoque. Y por favor, quédense hasta el final porque ahí es donde vemos la solución, o sea, cómo construir una base que de verdad sostenga toda la investigación. Muy bien, empecemos con esta advertencia, que es fundamental. El problema de fondo, el error de raíz, es creer que el marco teórico es, pues, un trámite, un requisito para llenar páginas y ya. Pero no, es muchísimo más que eso. Piénsenlo de esta forma. Es el esqueleto de la investigación. Y si ese esqueleto tiene los huesos débiles o, peor, mal puestos, toda la estructura, todo el proyecto se viene abajo. Así de crítico es. Y aquí vamos con el primer gran error. Este es, quizá, el más común de todos, el famoso copiar y pegar. Todos conocemos esa tentación, ¿no? La de empezar a juntar párrafos de aquí y de allá, de distintos autores, con la esperanza de que por arte de magia todo ese volumen se convierta en un argumento sólido. Pero, ya lo sabemos, cantidad simplemente no es calidad. Aquí se ve la diferencia de una forma súper clara. Por un lado tenemos el copiar y pegar, que es básicamente acumular texto. Es una acción pasiva, como si solo estuviéramos llenando un balde. Pero por el otro lado tenemos el análisis y la síntesis, que es construir conocimiento. Esto es un acto activo, ¿se entiende? Un marco teórico no puede ser un depósito de ideas ajenas. Tiene que ser el taller donde se construyen nuevas conexiones. Y esta cita es que es demoledora, la verdad. Se pueden tener las mejores fuentes del mundo, los fragmentos más perfectos, pero si falta la voz propia, la voz de quien investiga, que analice, que conecte todo eso, entonces no hay un marco teórico. Lo que se tiene es exactamente lo que dice ahí, solo acumulación de texto sin análisis. Un montón de palabras, y eso, seamos claros, no es investigar. Pasemos al segundo error. Este es un poco más sutil, pero igual de destructivo. Es el problema de los autores inconexos. ¿A qué me refiero? A cuando se trata a los teóricos como si fueran una lista del supermercado. Menciono a este autor, luego al que sigue y después al otro, pero nunca se les pone a conversar entre ellos. Y miren, esta comparación lo ilustra a la perfección. A un lado, una simple lista de teorías, una tras otra. Al otro, un diálogo de autores. Y uno se preguntará, ¿qué es un diálogo en este contexto? Bueno, es donde empezamos a hacer las preguntas importantes. A ver, ¿en qué está de acuerdo este autor con el anterior? ¿En qué puntos chocan? ¿Esta teoría nueva viene a reemplazar a la vieja o más bien la complementa? Esas preguntas, justo esas, son el corazón del análisis. Entonces, queda claro, el problema casi nunca es que falten teorías o autores. A veces, de hecho, sobran. El verdadero problema es que se tratan como islas, cada una por su lado, aisladas. El trabajo de la persona que investiga es justamente construir los puentes entre esas islas y, lo que es aún más importante, explicar por qué esos puentes son fundamentales para su propia investigación. Y con esto llegamos al tercer error fatal, la falta total de enfoque, la ausencia de un norte, de una dirección clara. ¿Saben a qué me refiero? Es cuando se leen páginas y páginas y al final uno como lector se pregunta, bueno, ¿y qué me querían demostrar con todo esto? Es un montón de trabajo que no lleva a ninguna parte porque no hay un argumento central que lo amarre todo. La diferencia es brutal, como vemos aquí. Mucho texto es solo volumen sin dirección. Es ruido, básicamente. En cambio, un argumento claro es otra cosa. Significa que cada párrafo, cada cita que se elige, cada teoría que se presenta,
Todo, absolutamente todo, tiene un porqué. Tiene una función. Apoyar, explicar o darle contexto a la tesis central. Aquí nada está de adorno. Y la consecuencia de esto es tremenda. Pónganse en el lugar de quien lee. Dedica horas a un trabajo de investigación. Y al terminar, la única pregunta en su mente es, ok, ¿y cuál era el punto de todo esto? Si se llega a esa pregunta, es que el marco teórico fracasó. No importa si tenía 20 o 100 páginas, simplemente fracasó. Bueno, ya vimos todo lo que puede salir mal. Ya identificamos los problemas. Ahora vamos a la parte más importante, la solución. ¿Cómo se hace esto bien? La clave de todo está en un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Hay que dejar de pensar en llenar páginas y empezar a pensar en construir un fundamento. Esta idea de verdad lo cambia todo. Hay que ver el marco teórico como los cimientos de un edificio. Si esa base, esos cimientos, son débiles o están mal hechos, da igual lo espectacular que sea el resto de la construcción. Tarde o temprano, con el más mínimo temblor, todo se va a venir abajo. Entonces, ¿qué es exactamente una base sólida? Pensemos en esto. Es una estructura conceptual que tiene un propósito claro. Es un lugar donde las teorías no solo se mencionan, se analizan a fondo, donde los autores no son una lista, sino que se les pone a conversar. Y donde cada pieza, como en un rompecabezas, tiene una función específica, sostener el argumento principal de la investigación. Esto refuerza la idea principal. La verdadera medida del éxito aquí no es el número de páginas, no es el conteo de palabras, para nada. Es la claridad, es la lógica, es qué tan sólidas son las conexiones que se logran crear. Y se los digo así. Un marco teórico de 10 páginas, pero que esté bien armado, bien conectado, es 1000 veces mejor que uno de 100 páginas que sea un caos total. Y aquí lo tenemos, la receta en 3 pasos sencillos. Primero, analizar, o sea, ir mucho más allá de solo resumir para no caer en el copiar y pegar. Segundo, conectar. Crear ese diálogo entre las fuentes para que no sea una simple lista de autores. Y tercero, sustentar. Usar toda esa teoría para que de verdad apoye el argumento. Como ven, cada paso es el antídoto directo para cada uno de los errores que revisamos. Y para terminar, todo se resume en esta pregunta. Una pregunta que cualquiera que esté investigando debería hacerse constantemente. ¿Estoy construyendo una base sólida o simplemente estoy llenando páginas? Si la respuesta es la primera, excelente, van por buen camino. Pero si es la segunda, quizás es el momento de hacer una pausa, de reflexionar y de aplicar todo esto que vimos. Porque en esa pequeña diferencia, créanme, ahí se juega el éxito o el fracaso de toda la investigación.